Gracias, Alan. Comenzamos, Magíster. Sí, adelante, por favor. Muy buenos días, Magíster y compañeros. Nosotros vamos a presentarle la dramatización sobre la exposición de la ética, la moral y la conciencia. Para esto hemos planteado como escenario un aula de clase, lo cual tendrá un desarrollo con la intervención de la profesora interpretado por Catherine y sus estudiantes mismos que están ansiosos por aprender mucho más. No llega la profe, ya se demoró mucho. Sí, mejor ponga música. Armando, ¿tienes ahí tu parlante con música? Simón, ya pongo ahorita, pero igual ya de todas maneras creo que ni va a venir la profe porque yo le escuché a Pelada media dosis que dijo que no iba a venir. Ya pongo. Muy buenos días, muchachos. Por favor, hermano, paguen esa canción. Una disculpa por la demora. El día de hoy vamos a hablar sobre la ética, la moral y la conciencia, pero antes quiero conocer sus dudas, ideas y lo que quieran y lo que puedan compartir conmigo. Fue entonces que una de sus estudiantes, llamada Hipatia, replicó diciendo: Pero ética y moral no son lo mismo. Profe, puede utilizar un ejemplo de cómo podemos diferenciar las características de la moral y la ética para que podamos entender de mejor manera lo que se nos va a explicar. También quisiera saber sobre cómo la conciencia tiene relación con la moral y la ética. A lo que una de sus compañeras contestó: Bueno, Hipatia, yo podría darte un ejemplo. Sí, llegan a parecer lo mismo, pero su rol en la sociedad es distinto. Pongamos el ejemplo. En la ética, llegaría a ser una isla, un océano. En este océano existen muchas islas. En cada una de estas islas, los habitantes de ahí tienen costumbres diferentes. Tienen costumbres parecidas, pero no llegan a ser iguales. Mientras que en una isla comen cangrejos, en otra los cangrejos son sagrados, por ende comen pescado. Con esto no sé si llegué a aclarar muy bien, pero me gustaría que mi compañero Pepito me diera si logró entender la semejanza que encontró en el ejemplo que di. Entonces, Claro que Pepito sí. Pepito le dice a su amiga lo siguiente: Claro que sí, su principal semejanza es que deben alimentarse para poder sobrevivir, además de que su alimento proviene del mar. La relación que tienen ambas islas están estrechamente ligadas a lo que hay en el fondo del océano. Asimismo, Armando participó en la clase con sus amigos diciendo: Sí, la ética es más universal. Se puede decir que es una reflexión acerca de las conductas humanas. Es decir, del mar vienen los alimentos, pero cada isla sabrá cómo beneficiarse del océano. Por ejemplo, la ética nos dice que matar está mal, pero este es un concepto generalizado. Entonces, cada persona, algunos creen que matar está bien si nuestra vida depende de ello o nuestra vida corre peligro. Entonces, a la moral se la representa como las normas que identifican a las diferentes islas del océano. Tras escuchar todo esto, con la intervención de Armando, sobresale Juan con un cuestionamiento. Compañeros, ¿creen ustedes que las personas de la isla que no comen cangrejo algún día por la necesidad comerán pescado? Y también me preguntaba sobre cómo afecta esto moralmente a las normas establecidas en las islas. De repente se escuchó una voz gruesa. Se trataba de Bob, quien comenzó a hablar con firmeza. Sí, pero hay que tener en cuenta que aquellas personas que rompieron la moral que guardaban las anteriores generaciones van a sufrir, porque su conciencia les va a decir que hicieron algo mal, o por otro lado van a descubrir que esa anterior moral no estaba bien ni les favorecía. En el ejemplo de las islas, tal vez una situación se presentó, tal vez hay hambre en la isla en donde el cangrejo es sagrado y la gente que vivía ahí se vio obligada a comer cangrejo. En este caso, la gente de la isla tal vez se diga que a lo mejor podían haber encontrado otra solución que comerse a sus animales sagrados.
o tal vez se den cuenta que sus animales sagrados son alimento. El fiel amigo de Bob, Patricio, corrobora su punto de vista, manifestando una postura sobre la conciencia. Eso efectivamente sería una evidencia de conciencia grupal, porque la identidad que hacía funcionar en la isla fue quebrantada, pero no es mal vista, pues se hizo por supervivencia, y así se podía justificar esos hechos. Pero yo tengo otra pregunta. ¿Habrá personas que se nieguen al cambio? Tras escuchar todo esto, sus compañeros de clase, Hipatia vuelve a hablar diciendo: Obvio, ahí podremos distinguir a la conciencia individual, ya que mediante su conciencia la persona que se niega a comer cangrejos observa el entorno y juzga que cumplir esa práctica no le favorecerá más que incumplir sus votos de identidad. Es decir, verá desde su punto de vista lo que le rodea, pero se olvidará que vive en sociedad. La profesora, sorprendida de la participación de sus estudiantes, se contenta porque pudieron solventar sus dudas entre ellos, pero refuerza diciendo: Muy bien, chicos y chicas, tenemos a la conciencia grupal definida como cada uno ve en su entorno, es decir, que ve por sí mismo sin importar lo que suceda al otro. Sin embargo, a ello se opone la conciencia grupal o social, misma que busca el bienestar común, teniendo en cuenta necesidades colectivas. Ahora, yo les planteo una pregunta. ¿Ustedes creen que es mejor actuar para uno mismo o actuar para el beneficio de todos? Todos se quedaron pensando sobre lo que la profesora les decía, pero su estudiante destacada respondió: Profe, bueno, yo considero que se debe ver por todos, más no únicamente por un beneficio propio, porque si nos olvidamos de que vivimos en sociedad, nuestra conciencia grupal no estaría siendo bien aplicada. Fue entonces que la profesora les dijo a sus alumnos lo siguiente: Definitivamente saben diferenciar entre ética y moral, pero recuerden que la ética se ocupa del estudio de la moralidad, es decir, que describe lo que es correcto, incorrecto, requiriendo o permitido, en relación con una acción o una decisión. También conocen lo que es una conciencia en sus ámbitos individuales y grupales. Ahora la moral se enfoca hacia lo que dicta la conducta de un individuo, es decir, clasifica lo que está aceptado dentro de su círculo social, a lo que está moralmente correcto dentro de una sociedad. Y la conciencia se define como un conocimiento que una persona tiene en sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. Definitivamente estas habilidades les serán útiles cuando deseen defender sus convicciones e ideas. Me alegra demasiado ser su maestra. Gracias, profe. Muchas gracias, Muchas profe. Muchas gracias, 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 profe. profe. Me gusta aprender Gracias, con profe. usted cada día. Y así fue como los alumnos supieron valorar el conocimiento del otro, aprendiendo sobre la ética, la moral y la conciencia, términos claves en nuestro diario vivir. Muy bien, el grupo. Felicitaciones al grupo número 2. Muchas gracias. Vamos, por favor, con el grupo número 3. Buenos días, Inge. Ya le comparto pantalla. Gracias. Somos el grupo 3 y nosotros nos tocó hacer la red conceptual o mapa conceptual. A continuación, mi compañero. Mister, muy buenos días, compañeros, buenos días. Les voy a explicar un poco sobre la ética. La ética promueve la autorregulación del comportamiento. También ayuda a justo la aplicación de las normas legales de un Estado de derecho. Examina la moral y determina cómo deben actuar los miembros de la sociedad. También esta palabra ética proviene del griego ethos, que significa carácter, forzar el carácter. Tenemos el estudio de la moralidad y de las acciones humanas. Buenos días, Magister. Yo les voy a presentar de la moral. Proviene de la etiología latín mores, que significa costumbre. También la moral se enfoca hacia lo que dicta la conducta del individuo. Y también así clasificando lo que está aceptando dentro del círculo social que está moralmente correcto dentro de una sociedad. Yo les voy a dar las semejanzas entre la ética y la moral.
se asemejan e invitan al cumplimiento de obligaciones. Son valores y principios que tienen que ver con la conducta. Pues nos cuestionan en lo que hacer lo correcto y lo incorrecto. Ambos están presentes en la vida cotidiana. Buenos días, Magíster. Yo les voy a hablar sobre las diferencias de la ética y la moral. La ética habla sobre determina nuestro comportamiento con las creencias, a diferencia de la moral, que obliga a todos los ciudadanos a conformarse con las reglas de la equidad. También, la ética se originó en la época de la antigua Grecia, en la filosofía de Platón y Aristóteles. Y la moral se originó a través de la organización de los seres humanos en grupos. También la ética depende de las elecciones voluntarias inconscientes que nosotros hacemos, y la moral describe sobre lo que es bueno y lo que es malo. Gracias. Buenos días, magíster. Buenos días, compañero. Yo les voy a hablar sobre la conciencia. La conciencia se la puede definir como un conocimiento que una persona tiene, como por ejemplo sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones. En sí es la capacidad donde los individuos pueden conocerse a sí mismos. Todos los seres humanos, ya que todos los seres humanos poseemos una conciencia propia que tiene la capacidad de reconocernos a sí mismos. Se las puede dividir en dos. Personas conscientes son aquellas que tienen el control de sus acciones a base de su entorno. Y personas inconscientes, que son aquellas personas que no tienen el control de sus acciones. También va de la mano con sus sentimientos del deber, ya que requiere de una reflexión sobre nuestras conductas. Gracias. La conciencia individual. Esta es la conciencia de la persona. Es como el entorno lo perjudica o lo favorece dependiendo de las circunstancias. Determina lo que es bueno y qué es malo para sí mismo. Esto es como el instinto de supervivencia. Esta hace referencia a la verdadera libertad. O sea, son todas las decisiones que toma un individuo y que puede afectar a su entorno o el entorno puede afectarlo a él. Un ejemplo puede ser como, por ejemplo, ceder el puesto de un autobús a una persona, por ejemplo, a una persona mayor de edad que sabemos que lo necesita. Buenos días, yo les voy a hablar sobre conciencia social. Como conciencia social entendemos que es la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir, reconocer y comprender los problemas y las necesidades que tienen las personas a nuestro alrededor. Esto es luchar para conseguir la paz y bienestar social, tomar una postura crítica y proponer soluciones para el bien común. Y por último, la conciencia moral, que esta se refiere a la comprensión sobre la excelencia de la persona humana. Su principal objetivo es buscar entender la razón por la cual estamos llamados a realizar el bien. Básicamente tiene dos posiciones fundamentales que explican su naturaleza, la cual es la posición innatista, la que nos dice que la conciencia nace con el individuo, y la posición empírica, que nos menciona que la conciencia es el resultado de la experiencia. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al grupo, excelente. Antes de olvidarme, por favor, las notas para el grupo número 1, mejora de diapositivas, tiene 20, la dramatización tiene 20 y el mapa conceptual tiene 20. Grupo número 4, por favor, adelante. Buenos días, magíster. A nosotros nos tocó realizar el resumen escrito. Ya, por favor, el resumen le envían a Alan y ya lo reviso y les pongo la nota. Listo, magíster, muchas gracias. Grupo número 5, por favor. Buenos días, magíster. Ya le van a compartir la pantalla. A nosotros nos tocó el cuestionario.
Ok, muchas gracias. Mientras tanto, yo les voy a compartir el link del Forums por WhatsApp y por acá por el chat. Bueno, no sé si se me escucha, disculpen. Sí, clarito, adelante. Ya. Hola con todos, mi nombre es Jorge Espinosa y yo y mi compañera Daisy, en representación de mi grupo, vamos a exponer cuáles son las respuestas de nuestro cuestionario. No sé si es que ya empezamos a exponer o esperamos un poquito más. ¿Pueden iniciar, por favor? Ya. Ya, la primera pregunta es, los valores morales deben ser, opción A, claros, iguales, compartidos, fortalecidos y aceptados por todos los miembros de la sociedad. Opción B, efectuados con la motivación, los fines, los medios y las consecuencias. Opción C, claros, iguales, compartidos, fortalecidos y aceptados únicamente por el gobierno. Y la última opción, claros, iguales, compartidos, fortalecidos y aceptados por la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Aquí la respuesta es la opción A. ¿Por qué? Porque los valores se adquieren en el ámbito familiar, estos se describen al sujeto y deben asumir como una realidad concreta para garantizar una buena convivencia y la solidez de los mismos. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una semejanza entre la ética y la moral? Opción A, ambas buscan el bien. Opción B, son valores y principios que tienen que ver con la conducta. Opción C, ambas cuestionan lo correcto e incorrecto. Opción D, ambas se originan a través de la organización mediada por la religión. Ya, aquí la respuesta es la opción D, pues la ética y la moral nacieron teóricamente en la antigua Grecia. Ninguna de las dos se originó de la organización religiosa, puesto que cualquier postura religiosa delimitaría el desarrollo de ambas. Además, la ética se halla determinada por las creencias y principios individuales. En cambio, la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Por lo que esta opción es la correcta, puesto que cualquier tipo de religión delimitaría mucho lo que es el conocimiento y el desarrollo de estas dos ramas importantes de la ética. Entonces, por eso no pueden estar involucrados algún tipo de organización religiosa. La ética se originó por medio de la organización social y la moral tiene un origen individual.
Opción B. La ética es el estudio de nuestro comportamiento basado en nuestras creencias personales, mientras que la moral son las reglas dispuestas por la sociedad. Opción C. La moral es una disciplina normativa y la ética es descriptiva. Así la moral define los comportamientos correctos, más que los que son aceptados por una sociedad. Opción D. La moral depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Por otro lado, la ética varía en función de la sociedad. El literal correcto es la B, ya que la ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano. Esta es una reflexión personal, mientras que la moral son las costumbres, son normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. Pregunta 4. ¿Cómo se define la conciencia? Opción A. El conocimiento de una persona tiene sobre su propia existencia. Opción B. La sabiduría que una persona tiene sobre su vida. Opción C. La pasión que una persona tiene al realizar las cosas. Opción D. La creatividad que una persona tiene al imaginar. El literal correcto es la A, porque ya que la palabra conciencia proviene del latín conscientia y está compuesta con un prefijo sin, que significa con, la cual significa con conocimiento. Por lo tanto, la conciencia se define como el conocimiento que una persona tiene sobre sí misma, sobre sus pensamientos, sus emociones y sus acciones. ¿A qué tipo de conciencia se refiere el siguiente concepto? Apunta a la conciencia de la persona y de cómo el entorno lo perjudica o lo favorece, dependiendo de las circunstancias que se le presente en la vida. Como opción A tenemos la conciencia social, la conciencia moral, la conciencia espiritual y la conciencia emocional. El literal correcto es el A, porque a través de la conciencia individual una persona determina lo que es bueno y lo que es malo para sí mismo. A su vez comprende que debe usar su capacidad para crear y planificar su propia vida. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias al grupo. No hay que corregir nada. Por favor, al compartir a su compañero que lo hagan en Word para que puedan tener todos los cuestionarios unificados, a lo que le envíen a Alan, por favor. Grupo número 6, adelante. Buenos días, Inge. Si me permite compartir pantalla.